Muy bien, grabación en proceso. Saludos a todos los que están aquí presentes y a todos los que nos van a ver en diferido por YouTube. Como cada 15 días, por la gracia de Hashem, porque seguimos vivos y seguimos lúcidos, eh, estamos aquí para compartir experiencia y la palabra de Hashem. Habíamos dejado la última mitzvah en la 126 y habíamos hablado precisamente de los que era el grupo de los excluidos para que no podían celebrar Pesaj. Y claro, ya hemos pasado Pesaj, ya algún día pues compartiremos experiencias también sobre esto. Y vamos a recoger de pronto, pues si a alguien le ha quedado alguna pregunta, alguna experiencia sobre lo que hemos vivido en estos días, bueno, ya lo puede compartir en el chat o hacer la pregunta cuando quiera, ¿no? Entonces, dentro de esta cadena de los que estaban impedidos para celebrar o participar de Pesaj, en la misma 127, tenemos Bejol Arel Loyo Jalbo. Eso se encuentra ahí mismo en el capítulo 12 de Éxodo, en el versículo 48 en concreto. Y bueno, ya hemos hablado precisamente que esto todavía sigue dando de qué hablar en algunos grupos. Yo lo he dejado claro de hace muchísimo tiempo, así que simplemente haré un pequeño recorderis. Cuando estamos hablando de Arel, si bien significa aquel que tiene prepucio, el incircunciso, evidentemente lo que se está refiriendo aquí, este mandamiento en el contexto, se está refiriendo a toda la persona que no tenía ningún tipo de asociación o de simpatía o de cercanía al Dios de Israel. Vamos a ir al texto de Éxodo, porque eso es muy importante enfocarlo. Eh, a ver, aquí está pasando algo que no quiero que pase en el círculo de todos los que estamos estudiando Torah, y voy a hacer una comparación, una analogía. En el mundo cristiano, por ejemplo, se ha dicho que los que no están casados ante notario, por ejemplo, o no han tenido una ceremonia X, entonces están en fornicación, y eso no es así. Si son un matrimonio consolidado y conviven y son fieles y todo, pues ya eso es un matrimonio, eso es una unión marital, de hecho, y es un matrimonio válido. Entonces, basado en esa formalidad, hay algunas comunidades cristianas que excluyen y estigmatizan y les llaman fornicarios a estas personas que por muchas razones a veces no, no pueden llevar a cabo un matrimonio como lo quisieran. Por ejemplo, casos en los que a veces viven en un país extranjero, no tienen los papeles o de repente se desaparecieron los papeles, cuesta trabajo recuperarlos, en fin, hay un sinfín. El mundo, entre más lo conoces, más te sorprende de las posibilidades de cosas que hay. Ya eso lo hablamos también en la clase pasada. Eh, Mi madre ha levantado la mano. Ima, no sé, ¿quieres decir algo o estás saludando nomás? No lo sé. Saludos ahí a mi madre. Si quieres decir algo, ábrese el micrófono, ¿eh? Bien, entonces, por esa analogía de cosas, en este caso, lo que no quiero que llegue a ocurrir es que entremos con la malicia de andarnos preguntando, oye, ya tú te has circuncidado. A ver, el apóstol Pablo, por ejemplo, le dice a los creyentes en Corinto, oye, no vas a andar preguntando en la carnicería si esa carne está dedicada a algún dios. Si no te lo está diciendo o el establecimiento no te da luces de que eso sea así, pues tú no vas a andar preguntando. Sea un poco más discreto y prudente, ¿no? Si una persona es creyente y su vida ha sido transformada, lo principal y lo fundamental ha ocurrido ya que es la circuncisión del corazón. Y yo siempre lo he dicho, no anula la circuncisión en la carne, claro está, pero tampoco vamos a ponernos en el plano de que, te has circuncidado, si no te has circuncidado no como contigo. Eso no puede ser. No puede ser, porque cada persona tiene sus circunstancias, sus singularidades y cosas, como para nosotros ponernos de peaje o de jueces a ver quién come y quién no come. Yo lo dije antes de la cita, ¿no? Si ha sido circuncidado su corazón por Hashem, puede comer. Por ejemplo, un hermano cristiano, ¿le vas a decir que no puede comer pesas porque no se ha circuncidado todavía en la carne? Por favor. Ahora que sí, que se le puede exigir un poco más a los que ya lo conocen, estoy de acuerdo, pero cada uno lo irá haciendo seguramente. Pero ya lo fundamental ha ocurrido. Entonces, siempre pongo el ejemplo de cómo los israelitas en el desierto, toda esa generación, estaban incircuncisos.
y solo se circuncidó esa generación cuando entraron a la tierra prometida. Eso significa que en el desierto comieron Pesaj y no estaban circuncidados. Entonces, esto nos permite ver ampliamente que el concepto de incircunciso está más allá de la parte física, es que eres o no parte del pueblo. Si eres o no parte del pueblo. Eso es lo que de fondos representa el tema de la incircuncisión y es el principal calificativo para admitir o no admitir a una persona. Dice aquí un compañero, dice, a mí me excluyeron de la festividad de Pesaj, una comunidad mesiánica aquí en Chihuahua por no estar circuncidado. Hombre, pues eso no está bien, lo siento. Ya yo lo he dicho, repito, esto es un pequeño recorderis, pero yo lo he dicho de toda la vida. Nunca he tenido yo una postura en ese sentido que haya tenido que corregir, porque la experiencia de la vida nos ha ido mostrando muchísimas cosas por el camino. Y eso no significa ni ser cómplice, ni estar dándole vueltas al mandamiento, ni nada, que nada de eso. Solamente cuando comprendes de una manera más amplia, puedes, digamos, hacer de paciente, tener paciencia para con todos, pero ante todo, pues celebrar la fiesta, ¿no? Claro está. Entonces, habíamos dicho capítulo 12, versículo 48, y vamos ahí para cerrar este tema. Dice aquí en el versículo 48, dice, bueno, desde acá. "Vejiagurit Hager, beasa Pesach la Hashem", dice, cuando viva contigo un ger. Esto es muy importante porque el ger ya de base es una persona cuyo origen no es israelita. El ger, como a veces lo he traducido, es una suerte de refugiado espiritual. Es una persona que viene de otro pueblo, de otra etnia, de otra cultura y se convierte al Dios de Israel. Esta palabra en el judaísmo la volvieron prosélito. Bueno, es parecido el concepto, ¿no? Lo que pasa es que ya en el judaísmo tiene otros aditivos, pero en la Biblia es básicamente un residente, un ger. El verbo gar en hebreo significa residir de manera tal vez permanente o pasajera según el contexto. Entonces, este ger, que es una persona que viene afuera, hará Pesaj a Hashem y tú le vas a circuncidar. Kol Zahar. Hay una enseñanza que di sobre este tema. Kol Zahar, cualquier varón, no en sentido de repente cuantitativo, sino cualquier varón en el sentido de que no haya ningún tipo de discriminación. Porque podía pasar lo contrario, ¿eh? Podía pasar que un varón del extranjero quería venir al Dios de Israel y no vaya a subir de pronto algún tipo de discriminación diciendo, no, yo a ti no te circuncido. Que eso precisamente es lo que hace el judaísmo hoy en día. Y de hecho, les quiero decir una cosa. Próximamente voy a hacer algún tipo de reinvestigación, porque claro, me sorprende un poco también la manera como hoy se hace la circuncisión, con el tema de, bueno, que es doloroso, hay jeringas y hay un montón de cosas de por medio. Y compartiendo con algunos hermanos que se han circuncidado, pues me ha saltado un poco la curiosidad, porque claro, en el mundo judío la circuncisión no se lleva de esa manera. Lo que pasa es que tal vez de pronto, a ver, con el tema de las leyes higiénicas, si es verdad, que de repente se van incorporando cosas, porque eso hay que tenerlo en cuenta. Lo que quiero decir, por ejemplo, es cómo en la antigüedad, o sea, uno se pone a pensar, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo la circuncisión bíblica? Lo voy a decir de otra manera. ¿Sabes? Porque claro, te das cuenta en varios escenarios donde de repente se da circuncisión de una manera muy sencilla, muy tal. Y claro, básicamente, pues en este caso te vas a dar cuenta que la circuncisión bíblica se hace de una manera tal vez, ojo, estoy diciendo tal vez, por eso te digo que cuando uno compara las cosas de hoy con las de la antigüedad, te quedas como pensando, ¿no? Son cosas de las que uno no es consciente. Es como el tema de la matzá. Por ejemplo, hace poco que puse el vídeo, sé, claro, ¿cómo hacía la matzá en la antigüedad? Una cosa es hacerla hoy con un horno y toda la cuestión, pero ¿cómo la hacía en la antigüedad? Es interesante, ¿no? La comparación. Entonces, claro, en este caso, por ejemplo,
lo principal que estamos viendo es que el ger estaba dispuesto, porque dice, cuando habite contigo un ger y haga pesaj a Hashem, entonces se le será circuncidado cualquier varón sin ningún tipo de distinción, y entonces se acercará para hacerlo. Y será como el Ezraj de la tierra, o sea, como el nativo de la tierra, ¿no? En este caso. Entonces, dice, y cualquier harel no comerá en él, cualquier harel, ¿ok? En este caso. Como vemos claramente, el harel es el contrario del ger, es el contrario de aquel que no se quiere acercar. Y eso lo complementa el mismo texto que antes ha dicho en el versículo 43, Kol ben nejar lo yojalbo. Cualquier ben nejar, este concepto también lo he explicado antes ya muchas veces, no comerá en él. Entonces, este ben nejar es el mismo harel del que estamos hablando aquí, sin perjuicio de lo que es, repito, la obligación de la circuncisión como tal. Bien, vamos a ver el chat que me preguntan. Dice, bueno, perdón. ¿Hay alguna razón explícita por la cual no se circuncidaron el desierto? Muy buena pregunta. Una muy buena pregunta, y eso hace parte precisamente de las cosas que tenemos que investigar. Esa es de las cosas, como hice una publicación recientemente, que tenemos como etapas de creyente y de repente, por ejemplo, esto tal vez nunca me lo había preguntado. Por ejemplo, ¿sabes? Y digo, vaya, pero es verdad, ¿por qué no se habrán circuncidado? ¿Qué pudo haber pasado como para que no lo hicieran? Y estos son grandes huecos que hay en el relato bíblico que están allí precisamente para que nosotros luego repensemos. Y tal vez esa ausencia de razones es la que precisamente nos debe servir a nosotros para sopesar cuán, cuánto es la magnitud de la exigencia del mandamiento dentro del mismo pueblo. Ojo, ¿sabes? No sé si me estoy haciendo entender. Estamos dentro del mismo pueblo. Ah, dentro del mismo pueblo puede esperar, pues somos el mismo combo. Pero el que viene de afuera, ese sí hay que de pronto ponerle un poco más de claridad, un poco más de límite, ¿sabes? Y aún así, fíjense ustedes, como ya lo señalé al principio en su momento, ¿qué es ser parte del pueblo hoy? ¿Y quién te hace parte del pueblo? Porque tenemos nosotros, repito, que ser muy conscientes de cómo evoluciona y cómo se va expandiendo el concepto. En la antigüedad era muy fácil. En la antigüedad o eras o no eras del clan de Abraham, por ejemplo. O eras o no eras israelita. Y había una cosa muy fácil para establecerlo. Era una cuestión externa. Pero, ¿qué hemos visto precisamente en la Haftarah la semana pasada? Todos esos judíos de los que habló el profeta Ezequiel estaban circuncidados. ¿Marcaba eso alguna diferencia? ¿Eran ellos pueblo? ¿No fueron llamados escoria? Entonces, ese es el mismo razonamiento que utiliza Pablo, precisamente dice, a ver, tú que te jactas de la circuncisión en la carne, si te pusiésemos en una balanza con este que tú dices que no está circuncidado, pues aquel te gana, ¿eh? Aquel es más pueblo que tú. Y esto es un entramado muy profundo. Porque claro, de alguna manera, si lo analizamos, está dando muy duro en la parte étnica. Por eso es que Pablo dice, no es judío el que lo es en lo exterior. Eso es muy fuerte. Y le voy a decir por qué es fuerte, porque precisamente ese es luego el mismo argumento que quiere usar el judaísmo, pero a la inversa, y decir que ya puedes tú haber nacido de toda la vida de un linaje superhebreo, pero que si no practicas el judaísmo no eres judío. Fíjate tú, ¿no? Pues Pablo está diciéndolo al revés. Dice, oye, tú puedes ser muy practicante del judaísmo y ser muy hebreo, pero si tu conducta es la de un gentil, es que no eres del pueblo. Por eso vuelvo a presentar la pregunta, ¿qué te hace parte del pueblo y quién te hace parte del pueblo? La segunda pregunta es muy importante. ¿Quién? En la antigüedad era muy fácil, porque de hecho bastaba, entre comillas, la voluntad de la persona, o sea que eras tú mismo el que querías hacerte judío, y pues indagabas, buscabas quien te convirtiera y ya está, te convertías y eras parte del pueblo. De por medio había dinero, hay que decirlo.
grandes cantidades de dinero, como pasa hoy en día. Hoy en día, si te quieres convertir al judaísmo ortodoxo, vale un montón de dinero. No baja de $5,000, ¿eh? Y puede ser que un poco más. Pero ¿de quién depende la conversión? De hombres. Porque está entre que tú quieras y que el rabino te admita. ¿Me explico? Porque no siempre vas a tener éxito. Porque el judaísmo tampoco es prosélito, ni le cae muy bien la gente de pocos recursos. Y discúlpeme que lo diga así, pero es la realidad. Al judaísmo no le cae muy bien la gente pobre. Y eso lamentablemente se ha permeado en algunas capas de nuestro pueblo hoy. Hay algunos elitismos, hay algunas cosas raras que a veces las veo por ahí, ojalá que se vaya y no pase, ¿no? Que no se quede. Pero veo cosas a veces. Entonces, ¿de quién dependía? De humanos, del candidato y del que lo recibía. Bien. Hoy, bajo la óptica del Evangelio, ¿quién es el que te hace parte del pueblo? Lo dijo Pablo, ¿no? ¿Quién es el que te distingue? La respuesta está implícita. Es Hashem, es Mashiach y Joshua. Entonces, ¿por qué actúas como si no fuese él el que te distingue? Ahí hay un factor, repito, un vector muy importante para considerar las dos realidades. La realidad de lo que era ser pueblo en la antigüedad y la realidad de lo que es ser pueblo hoy. Muy importante, ¿eh? Entonces, por eso estos testimonios, estos huecos, estos vacíos que quedan, precisamente vienen para que tú digas, vaya, por alguna razón está escrito así, para que yo hoy dimensione dos escenarios dentro del pueblo y los que no son del pueblo. Ya está, ¿no? Entonces, por otra parte, aquí me preguntan, ¿debemos circuncidarlo? Hombre, claro que sí, la circuncisión es un mandamiento que está vigente, yo siempre lo he dicho, nunca he dicho otra cosa. Está vigente y hay que tomar las medidas encaminadas a ello, claro que sí. Ok, muy bien, sigamos entonces con la siguiente mitzvah. La siguiente mitzvah es casi la repetición. Ya se dan cuenta, el 128 dice, esta es la advertencia por la cual hemos sido advertidos de no dejar comer Pesaj a un Israel que, ojo, la palabra que utiliza Maimónides, nishtamed. Nishtamed literalmente significa que se ha destruido, que se ha arruinado, que se ha echado a perder. Y resulta que le llaman así de repente a los que se habían convertido a otra religión o los que se habían vuelto paganos o lo que sea, ¿sabes? A todos los que, lo que serían hoy, irónicamente, y aquí viene la doble moral, ojo, porque hoy un judío que se precie y se vanaglorie de ser Giloni, o sea, secular, no debería comer Pesaj. Lo está diciendo hasta el propio Maimónides, ¿no? Que nishtamet, que se haya arruinado, que se haya estropeado. Entonces, sin embargo, no vas a ver que se aplique este principio entre las familias judías en promedio, porque se recibe a todo el que vaya a celebrarlo, aunque no sea parte del pueblo. Entonces digo, doble moral, ¿no? Porque claro, entonces esto sí no lo aplican y admiten al nishtamet, pero luego excluyen al otro porque no está circuncidado. Y en últimas, ¿qué será peor? ¿El que no se ha circuncidado físicamente pero quiere estar ahí? ¿O el que está circuncidado y le da igual Dios? Estas son las cosas que te tienen que poner a pensar, ¿sabes? Para que luego digas, vaya, tengo que dimensionar esto más ampliamente, ¿no? Dice, hermanos, muchos quieren llamarte hebreos, somos injertados en Israel, podemos decir que somos parte del pueblo, pero hebreo ya es otra cosa, claro. Claro, yo siempre lo he dicho, esto de hebreo es étnico. Ahí sí, por favor, no se confundan. Lo de hebreo es ser étnico, eres descendiente de Eber, tienes sangre hebrea. Otra cosa es que, digamos, somos Israel de Dios, somos parte del Israel de Dios, porque yo creo que, no sé si sea el único, pero soy una de las voces que siempre lo he insistido, que te puedes seguir llamando gentil, de origen gentil, pero santo. Gentil, santo, Goy Kadosh, ya está. Pero esto ya de pasarse tres pueblos, decir, no, es que ahora soy hebreo, y no, a ver. Y creo que en la última vez que hablamos por aquí, también lo dije, a ver, que tanto cuento con raíces hebreas y a ver, que esto no es de raíces hebreas, porque de hecho no todos los hebreos están aquí, metidos en el Evangelio, quiero decir.
Porque recuerden que hebreo no es solamente el pueblo judío. Hebreo es un macro pueblo, es una familia extensa, grande, ¿de acuerdo? Que tenemos que considerar. Entonces no se trata de lo hebreo. Lo de hebreo es, vamos, una cosa que de pronto disfrutas, es una cuestión que llevas ahí en la sangre, que te atraen ciertas cosas o que valoras ciertas cosas. ¿Me explico? Hombre, claro, yo les puedo decir ese testimonio y mi esposa es testigo. Hay cosas que van ya en la sangre que dices, bueno, a ver, esto seguramente a otro no le va a llamar la atención. ¿Me explico? En mi caso particular, digo, hay cosas que son mis gustos, que están ligados a la sangre que no son ni tienen por qué gustar al resto de los demás. Entonces ahora no, me tengo que imponer esto para ser hebreo. No, 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 no. Hay cosas que van ya de alguna manera ligadas a esa herencia ancestral o sanguínea. Pero tenemos que estar tranquilos. Mire, hoy sinceramente les voy a compartir algo que pensaba esta mañana. No sé, a mí me gusta mucho la música y todo esto, ¿no? Y no sé, veía con cierta nostalgia cómo se ha hecho un daño, por ejemplo, en el pueblo en general, en todo, cristianos y donde sea, y ha sido el tema de la alegría, ¿sabes? De alguna manera se llegó hasta satanizar la alegría, se llegó a ver como si fuera un pecado. Y eso hay que pensárselo bastante. La escritura dice, estad siempre gozoso, estad siempre alegres. La alegría es parte de la experiencia de la vida, ¿no? Es parte de tu bienestar, por decirlo así. El estar explorando o disfrutando más bien, porque tal vez no es algo que tengamos que buscar, porque no se nos vaya a volver una obsesión, sino es algo que sí que hay que disfrutarlo. Oye, que suena una música, te gusta, pues la danzas, una alabanza, por ejemplo, la disfrutas, la cantas, aplaudes, todo eso, pero en muchas ocasiones parece que sobre el pueblo y sobre muchas personas ha quedado el manto de que estar alegre y muy efusivo como que es pecado. Eso lo lamento en cierto modo, ¿no? Pero resulta que tiene que ver con nuestra identidad. Tenemos que estar alegres. Somos un pueblo de gente alegre. Lo dice el Salmo, ¿no? Estaremos alegres. Si sé grandes cosas Adonai ha hecho por nosotros, estaremos alegres. Nosotros tenemos que, de alguna manera, hacer algún momento de reflexión en el día o donde sea, en cualquier momento de la vida, y preguntarnos qué tan alegres estamos, qué tan alegres nos encontramos. Hay que estar alegres, ¿sabes? Muy, muy importante eso. Y eso lo digo porque tiene que ver con nuestra identidad. Indistintamente de si no te gusta X música o cierta melodía, o sea, oye, pero hay que estar alegre, ¿no? Es algo bueno que hay que digamos, aprovechar. Bien, entonces, eso cierra también este tema, pues ya lo hemos explicado antes, lo que es el Bennejar, y quise hacer la anotación del Nishtamet. Ok, pasemos a la 129. Dice, Behol Kodesh Lotiga. Dice, esta es la advertencia por la cual se fue advertido, se dejó advertencia de que el Tamé no puede comer cosa Kodesh. Kodesh, ya saben que es el nombre que se le da en general a todos los sacrificios. Y esto es muy bonito, porque Kodesh ya te das cuenta que va más allá del concepto abstracto de la santidad. Kodesh era aquello tangible que hasta te lo comías, te comías el Kodesh. Esto es muy bonito, ¿no? Mm, Es impresionante, pues, de alguna manera, igual a cuando Joshua partía el pan y dice, este es mi cuerpo, cómetelo. ¿Sabes? Es impresionante el nivel de significado y profundidad que esto tiene. Te estás nutriendo, viene a ser parte de tus entrañas figurativamente y es muy bonito esto. Entonces el tamé, esto es otra palabra que todavía a veces nos da mucho para pensar, mucho. Le voy a decir por qué. Entonces vamos a revisar Levítico 12:4 y vamos a reflexionar hoy sobre el tema del tamé, que tiene mucho, repito, mucho todavía para explorar. Y yo insisto en que no podemos dejar por sentado ya todas las cosas. Hay que volver a leer y seguir perforando las capas de nuestro entendimiento. Esta parasha, bueno, este contexto es el de Tazria, la parasha Tazria que hace poco pasamos por allí. Está diciendo cuando para o dé a luz un varón, dice, ella estará inhabilitada 7 días. Esta palabra tamé, o aquí está en femenino tama'a,
tiene muchísimos grados, muchísimos escenarios o causales sería la palabra. Entonces, aquí en este contexto es evidente que se está refiriendo al momento del parto, queda una inhabilidad o una incompatibilidad. Y aquí hay algo que también les voy a decir, que nos pone un desafío lingüístico, un desafío teológico en cierto modo. Vuelvo a lo mismo, en la antigüedad era muy sencillo. Tú sabías dónde estaba el Kodesh y qué era Kodesh, con total claridad. Estaba el tabernáculo, estaba el levita, estaba el sacrificio allí. Todo lo que estaba ahí en el tabernáculo era Kodesh. Lo que no estaba allí era Hol. ¿Vale? Muy bien, sencillo. Pero hoy no hay tabernáculo tangible. No está entre nosotros el levita o no está entre nosotros el sacrificio que lo puedas ver y reconocer directamente. Entonces, es aquí donde alguna vez he mencionado que todavía tenemos pendiente, todos los que estudiamos la escritura, tenemos un tema súper importante pendiente que no se ha desarrollado y es cuál es la caracterización o la aplicación o la migración del sistema sacerdotal levítico a nuestros días. Porque, a ver, es muy fácil decir, es que ahora todos somos sacerdotes. Sí, vale, muy bien. ¿Y eso qué significa? Porque tiene unas implicaciones. Sí, ya he dicho muchas veces que Cohen, más que sacerdote, significa gente libre. Y somos Mamlechet Kohanim, un reino de gente libre. Muy bien, libertados por Mashiach y todo lo demás. La pregunta es, ¿en qué grado se sigue aplicando, considerando o funcionando igual el concepto de la inhabilidad o la incompatibilidad en los términos que están expresados aquí? ¿Sabes? Es una pregunta muy profunda, porque claro, lo hablaba ayer nada menos con mi esposa y decía, claro, todavía hay sensaciones de que si toco esto o toco aquello, como que me estoy contaminando, como que me estoy haciendo impuro, pero digo, vaya, no me quiero pronunciar concluyentemente sobre esto, ¿no? Pero creo que precisamente hay que evaluar los escenarios, en cada uno de los escenarios donde se contempla la palabra tame, cuál es la causal y cuál es el alcance. Aquí aprovecho y respondo porque no sé si fue alguien de aquí o alguien por YouTube o en Facebook que me preguntaba si la psoriasis era la misma tzaraat de la Biblia y no es así. Ya he dicho muchísimas veces que el tzaraat es una manifestación corporal de un juicio divino. De hecho, la última clase hablaba sobre el reclamo de Dios, ¿no? Con el tema de Naamán y todo esto. Entonces, no, no se puede decir que la psoriasis o cualquier otra enfermedad cutánea contemporánea sea la antigua y bíblica tzaraat. Entonces, para ir haciendo un compendio, había una inhabilidad por el parto, había una inhabilidad por el periodo menstrual, había una inhabilidad por el contacto con ciertos animales y había inhabilidad por el contacto con cuerpos, con cadáveres. Vale. Entonces, cuando ya luego vas a evaluar cada uno de estos escenarios, de la misma manera como enseñé el sábado pasado, Shabbat pasado, de cómo la misma expresión idiomática, derramar sangre, tenía dos connotaciones casi que diametralmente opuestas. En una, derramar sangre era prohibido y en la otra, derramar sangre era un imperativo. ¿Me explico? Sí, claro, todo aquel que degolle un animal y no lo traiga al tabernáculo en términos de culto, ese está derramando sangre, o sea, está cometiendo un biocidio. ¿Se acuerdan que hablé de eso, no? En cambio, luego te dice que cuando vas de cacería por el campo y no derramas la sangre del animal, eso también está mal. Y es la misma expresión idiomática, ¿eh? Derramar sangre. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando analizamos el verbo de tocar, tener contacto, tocar, tiene escenarios distintos. ¿Sabes? Un escenario representa tener comunión, complicidad con algo, y en otro contexto significa precisamente que vas a tocar literalmente a esa fuente de inhabilidad, como sea los cadáveres o los animales que no están permitidos. Creo que alguien precisamente alguna vez me preguntó, ¿y yo qué hago que trabajo en una carnicería y me toca degollar cerdos? Claro, estas son las preguntas de la vida, ¿eh? Porque ese es su trabajo. Y eso me acuerdo que lo hablé con un hermano alguna vez que también tuvo un dilema parecido. Y la respuesta
sinceramente, que creo que me vino allí de parte de Hashem para esa situación fue, a ver, tú estás cumpliendo órdenes, estás en un trabajo, no lo estás haciendo tú, y digamos de tu propia voluntad, ¿no? Y por ejemplo, me acordé precisamente antes de ayer de hay un pasaje interesante en la Mishnah que Rabban Gamliel se estaba bañando en una bañera, en un baño público de estos, algo así, y vinieron sus discípulos y dijeron, Rabban Gamaliel, te estás bañando en un baño de Afrodita, porque había una estatua de Afrodita ahí. Y vino Rabban Gamaliel y le dijo, no, espérate un segundo. Aquí no se dijo hagamos un baño para Afrodita. Aquí se dijo hagamos una Afrodita para el baño. ¿Sabes? Es una respuesta súper profunda, porque habla mucho de cuál es el motivo o cuál es el motor o el punto de partida. Si el baño se hubiese hecho con la finalidad de dedicárselo a Afrodita, pues ahí no habría entrado Rabban Gamliel. Pero si el baño se hizo y luego le han puesto un adorno, eso es otra cosa. Eso es diferente. Fíjate tú la psicología de la consagración. Muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, con todo esto, cuando estamos hablando de lo que es tamé, bien, en la práctica, supongamos, oye, voy por el campo, toqué, sin querer, había una iguana muerta, un gato muerto, lo que sea. ¿Qué hago? Es una pregunta interesante. ¿Vale? Porque dice, bueno, ¿qué dice la escritura? Por ejemplo, aquí me acuerdo que esto también se los puedo compartir con toda certeza. Permítanme, les voy a buscar un texto que voy a usar de base para lo que les voy a decir. Ad ha-erev. A ver, vamos a ver un segundo. Aquí. A ver, Mátame Moshe, un segundo, por favor. Aquí, vamos a buscar Levítico 11:24. Ya se los voy a poner aquí en pantalla. Miren lo que dice este texto que tiene mucho para pensar. Óigase bien, que esto que les voy a decir no se lo tomen como que esta es la interpretación y esta es la solución. Pero quiero que reflexionemos sobre este texto, Levítico 11:24. Dice, Uleele titamau kol hanogea beniblatam yitma ad ha'erev, o ad ha'arev con la puntuación de pausa. Y casi siempre, en todos estos grados de inhabilidad, dice ad ha'arev. Ad ha'arev. Aquí lo pone otra vez, aquí lo pone otra vez. Siempre sale la palabra tamé acompañada de ad ha'arev. Siempre, o sea, se dan cuenta, ¿no? Prácticamente, salvo que haya alguna excepción de algo, de una inhabilidad mayor, casi todas las inhabilidades se terminaban, entre comillas, y tal parece que dice ahí, hasta la tarde. Y tú dices, vaya, hasta la tarde. ¿Qué será eso? Es raro, ¿no? A ver, que paso y comento ahí de la mano, que tarde, entiendas, es la puesta del sol. Ojo, de la tarde no es las 2 p.m., las 3 p.m., las 4 p.m. Erev en hebreo es la puesta del sol en el horizonte. Ahí ya es Erev. Por eso a las 2 p.m. no vas a decir Erev Tov, por eso no pega para nada. Eso se parece un poco al tema del inglés cuando dicen evening, ¿de acuerdo? Que es un poco la puesta del sol antes de ser night, la noche. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Voy a anotarlo aquí. Resulta algo muy curioso que esta consulta se la levé hace muchísimos años a Rabino Eliezer Posner en Nueva York, yo no sé si está vivo todavía, sobre esta expresión ad ha'erev. Bien, esas son las consonantes de esa expresión, ad ha'arev. Y esta es la vocalización masorética. ¿Ok? Se pronuncia ad ha'arev. Ad ha'arev, pues tiene pausa. Bien, eso literalmente traducido sería hasta la puesta del sol. Bien, a ver, no es mi ánimo para nada decir, oye, qué raro suena eso y vamos a cambiarlo. No, yo parto siempre de que si dice así, pues dice así. Por alguna razón será, aunque no la entienda, ¿vale? Pero visto esto y respetando eso, le pregunté al rabino y le dije, rabino, ¿no será que tal vez es posible, ojo, posible, que la expresión ad ha'arev no se lea ad ha'arev de esa manera, sino ad ha'arev? ¿Cuál es la diferencia? Óigase bien que esto es una sutileza. Ad ha'arev, con la tilde en la E, que es diferente.
Ha'arev, la tarde. Ha'arev, ¿sabes qué significa ad-harev? Hasta que sea acepto. Hasta que sea acepto. Arev, agradable. ¿Ok? Entonces el rabino me ha respondido y me dice, interesante, nunca lo había visto así. ¿Sabes? Y hasta ahí llegó la punto suspensivo. Los rabinos responden una sola línea, ¿eh? Siempre, casi siempre que he hecho una consulta es una sola línea nomás. Dice, interesante, nunca lo había leído así, puntos suspensivos. Bien, ¿qué te puedo decir? Es una posibilidad. ¿Qué quiero decir? Que estas inhabilidades no es que estuviesen, digo yo, repito, que puedo estar equivocado, que estuviesen ligadas estrictamente a esperar una temporalidad en el día, sino estarían más bien sujetas a que la persona buscase ser agradable ante Dios. ¿Sabes a qué me refiero? ¿A qué se refiere eso? Pues a pedir perdón enseguida. Porque si yo tengo contacto descuidado con un animal, por ejemplo, entonces que sinceramente no voy a poder tocar más nada y tengo que esperar que se ponga el sol para poder moverme, porque si no contamino todo lo que toque. Eso sería bajo la lógica de la literalidad que hasta ahora hemos entendido, ¿eh? ¿Me explico? Así, o sea, eso sería la lógica literal a rajatabla. Tocaste un animal muerto, estás inhabilitado, no puedes tocar nada. Y todo lo que toques se queda inhabilitado hasta la tarde, hasta que se ponga el sol. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se vive así? ¿Sabes cómo se vive? Y vuelvo al tema. Antes era supremamente sencillo porque lo que era Kodesh era solo el tabernáculo. Pero si yo ahora me pongo a pensar, bueno, estoy en la casa, mi casa es Kodesh o no es Kodesh. Yo soy Kodesh o no soy Kodesh. ¿Qué somos? ¿Cómo llevamos esto a la vida práctica? ¿Sabes? Entonces, si nos podemos hacer ecuaciones un poco así, ahí sobre la marcha, digo, entonces saco la conclusión que la congregación o el templo es Kodesh, entonces, si voy llegando a la comunidad y pisé un animal o me pasó un animal, entonces ya no puedo entrar a la comunidad porque ya me contaminé y ya no puedo entrar al Kodesh. A ver, tal vez no sea así, ¿sabes? Aquí yo todavía me comprometo a profundizar más, porque no me gusta aseverar cosas sin que haya por lo menos recorrido ida y vuelta los caminos que haya que recorrer para saber si eso se puede asegurar. Les estoy planteando la posibilidad de que esta sea una lectura alternativa, porque es que son las mismas letras, no estamos cambiando las letras, no estamos cambiando la Biblia, estamos reconsiderando cómo se lee. Porque una cosa es decir Adha Aref y otra cosa es decir Adha Aref. Ajá. ¿Cómo se lee? ¿Y cuál de las dos lecturas puede resultar más práctica? Es ahí donde está el tema, ¿no? Porque el mandamiento tiene que tener evidentemente una finalidad y una practicidad, porque si no es práctico, a ver, va a resultar peor la cura que la enfermedad, más traumático, ¿no? Entonces, esto vamos a hacer una pausa y voy a leer en el chat a ver qué hay. Dice, dice, la música preferida escucho de la Hashem, pero la cristiandad es muy penado toda canción que sea secular. Sí, es que a veces se pasa un poco. La congregación a donde asistimos cuando una mujer da a luz debe estar fuera de la congregación 40, 80 días. Es que eso es lo que yo digo, pero porque claro, se está tomando a rajatabla esto, ¿no? Y entonces, ¿qué sugiere ese postulado que comenta ahí el compañero en el chat? Que la congregación y el templo es Kodesh y por lo tanto es igual al tabernáculo en santidad y por lo tanto no puede ir la mujer allá. ¿Cómo se sostiene eso? ¿Cómo se sostiene? Porque si vamos a aplicar estos cierres a tabla, entonces hay que aplicarlo en todos los demás sentidos y yo no me quiero imaginar cómo van a vivir la vida, ¿eh? ¿Sabes? Ahora, si logran vivirlo, me gustaría saberlo cómo lo llevan, porque es un desafío. Vamos, que queda muy de para arriba, ¿eh? Repito, lo que quiero simplemente presentarles es que la Torah tiene una capacidad de elongación, que yo quiero decir una cosa muy importante también, que a veces lo he dicho así como cualquier conversación, pero quiero que quede por escrito. Tenemos, o voy a decir de esta manera, es menester estar alertas y conscientes de que la manera convencional como estamos leyendo la Biblia hebrea
esto es su vocalización, no es sino una de las formas en que ésta puede ser leída. Y esa forma en particular es la forma farisea. Óigase bien, que esto es para meditarlo, por eso lo estoy escribiendo para que lo contemplemos. Es menester estar alertas y conscientes de que la manera convencional como estamos leyendo la Biblia hebrea, esto es su vocalización, no es sino una de las formas en que ésta puede ser leída. Y esa forma en particular es la farisea. Esto es un concepto mío que lo he creado y lo estoy poniendo aquí en estos términos. Le voy a poner comillas aquí. Porque claro, estamos viviendo el ejemplo. ¿Cómo se lee? ¿Adha Arif o Adha Arif? ¿Quién determina cuál es la vocalización y el acento? ¿Vale? Entonces, cuando vemos que se da una ambigüedad de este tamaño y que tiene dos implicaciones tan tremendamente diferentes, es para pensárselo mucho. Porque una opción es decir, vale, lo leo como los fariseos y me hago la vida a cuadros, o lo leo de otra manera y veo que la vida como que fluye con más sentido, con más lógica, ¿sabes? Y repito, no pretendo decir ahora que esta mi forma de leerlo o esta propuesta que le pregunté de hecho a un rabino para que se den cuenta que yo no me tomo las cosas hacia la ligera, no estoy pretendiendo que sea la resolución, pero que le encuentro muchísimo sentido dentro de todo esto, ¿no? A ver, muy bien, vamos a ver qué me dice en el chat. Dice, respecto a la ropa fabricada de material de base de piel de cerdo, debemos informarnos de evitar los ejemplos zapatos de piel de cerdo. A ver, esta pregunta está interesante. Precisamente alguien me ha hecho una pregunta hace mucho tiempo y dentro de estas pisos, como he señalado, pisos que tenemos como creyente, yo siempre he dicho, ante la duda, prefiero ser restrictivo que permisivo, en ese sentido, ¿no? Vale más prevenir que luego estar haciendo cosas que no eran. Pero me ha venido, y lo tengo ahí sobre el escritorio, digo, sentido figurado para investigarlo, esta pregunta que alguien me había hecho hace mucho tiempo. Yo la verdad nunca he visto prendas hechas con piel de cerdo, no sabía que existían. Por ejemplo, esto hablo con mi esposa también, digo, a veces a los hermanos, todos los Javerim, Javerot, me hacen preguntas de cosas que yo en la vida jamás me había enterado que eso existía. Y cuando me las han hecho, digo, mira, sinceramente no sé qué responderte, no sabía que eso existía. Zapatos de piel de cerdo, nunca me lo había planteado, no sabía que existía eso. Y claro, ¿qué digo? Hombre, a ver, en un modo restrictivo he dicho usualmente que es mejor evitarlo, ¿no? Por la lógica de lo que hemos hablado. Pero me ha saltado, y lo tengo pendiente, el hecho de que, a ver, tal cual como dice el Evangelio, Juan Bautista tenía piel de camello, una pelliza de piel de camello, ¿no? Vamos a tratar de buscar ese pasaje. Y ese pasaje me hizo ahí un clic. Vamos a buscarlo. Segundo Juan vestía de piel de camello. Entonces, eso se encuentra en Juan 8:23. Vamos a buscar el texto griego. Perdón, un segundo que lo tengo aquí mejor impreso. A ver si hay alguna variación, alguna insinuación, alguna cosa de corrección, como ya lo saben, ¿no? Que puede pasar. Vamos a usar en el 8:23, he dicho, ¿no? A ver. ¿Y qué dice aquí? Dice, ah, no, pero este no es, perdón. Ese no es el texto 8:23, no es Juan 8:23. No sale este. No. Vamos a tratar de buscarlo en otro pasaje. Marcos 1, 4 al 8 parece que dice aquí. Marcos 1, un segundo. Vamos a constatarlo. Del 4 al 8 porque pienso que este texto podría ser orientativo respecto de esta cuestión. Dice, lleno to Ioannis o baptison, enteremos que Chrison baptisma metanías y safesin hamartion, que exeporevo prosaftus pasa de Judea jora, vamos a ver más adelante, dice el 6, sí, el 6, 1:6, que en Ioannis en de dimenos trijas camelu dice ahí, o sea,
piel de camello. Entonces, me pregunto, ¿no? Pelo de camello, dice, vaya, ¿cómo entendemos esto? ¿Sabes? ¿Cómo entendemos esto? Porque claro, dentro de las cosas que he estado revisando en la Mishnah, sí que me he encontrado que al parecer se utilizaban las pieles de los asnos o las pieles de tal animal o lo que sea. Y me ha quedado ese tema. Lo que pasa es que hay tanto para leer, tanto para investigar, Jabrim, que no puedo responder tan a la marcha como lo exige la cantidad de preguntas que surgen, ¿sabes? Entonces, ahí tenga un poco de paciencia. De momento sigo con el tema, no puedo responderlo, no tengo la certeza de cuál sería la halajá en ese caso. Tengo que sumergirme en la Biblia a ver si hay otros episodios donde se utiliza una piel de camello de manera específica o de cualquier otro animal tamé, a ver qué nos dice la escritura. Esa sería la lógica investigativa. Pero hasta ahí. Entonces, ya te digo, ¿no? Ahora mismo no sabría responder. Me quedaría restrictivamente, sí, hombre, no sé, mejor evitarlo, no sé, un poco raro. Pero bueno, en este caso, si alguien lo tiene o lo está usando, no se tiene que sentir estrictamente pecador o que está violando un mandamiento porque es algo que está indefinido. Las cosas que están indefinidas no se te van a computar como violativas de manera como si fuera una iniquidad o lo que sea. Hombre, era algo que no estaba explicado, ¿no? Qué sé yo. Dice, sería bueno evitar las golosinas que contienen grenetina, ya que la mayoría está hecha a base de piel y hueso de cerdo. Sí, eso sí está bastante claro, porque estamos hablando de la ingesta. Ojo, que una cosa es tener, en teoría, una prenda exterior como un zapato o una sandalia, y otra cosa que te estás comiendo ya una cuestión de estas. Y aún así, eh, siempre hay que tener mucho cuidado, leer los productos, pero habrá casos, ojo, y esto vale la pena decirlo, habrá casos en los que supongamos una persona necesita colágeno, pues entonces tienes que buscarle el colágeno que sea apropiado. Si no lo hubiere en tu entorno, si te fuera complicado, hombre, pues entonces aplicamos Pikuach Nefesh. Te puedes tomar la medicina y pues que sea en ese sentido. Ahí llegamos a un punto muy interesante, que no voy a tratar de tocarlo ahora, pues se nos hace súper extenso, pero por eso mismo hay un debate. Y yo sinceramente os voy a decir una cosa. Yo no tengo nada en contra de los que piensan diferente de mí en estas cuestiones. Muchas personas, por ejemplo, tienen una visión súper restrictiva. Dicen, no, si esa medicina tiene algo que le han sacado al mono, o le han sacado a la ostra, o le han sacado al cerdo, yo nunca me la voy a tomar. Ah, pues bueno, está bien. El problema luego viene cuando de repente alguien se la toma y se le está señalando de que está violando la ley. Dice, espérate un segundo, que la persona no se está tomando esa medicina por deporte. No se la está tomando como si fuera una golosina. No se la está tomando porque quiera. Es que es algo que le viene y le asiste. Entonces llegamos a otro debate. Ah, entonces, ¿qué hacemos? ¿Estamos desconfiando de Dios porque me estoy tomando una medicina que viola su palabra? ¿O más bien simplemente estoy haciendo una suspensión temporal de una observancia en pro de la vida? Esas son las tesis que hay que manejar y plantearse. Porque acuérdense, la suspensión temporal de un mandamiento cabe cuando la vida está de por medio. Entonces, lo que nos queda por discutir, y estos son los temas que a mí me gustaría que se discutieran y hablásemos. ¿Cuál es el alcance o cuál es el límite que tendría la aplicación del principio de preservación de la vida? Por ejemplo, y ahí ya toca construir cosas que tal vez nunca nadie ha dicho, y eso es lo difícil. Porque, por ejemplo, alguien, como pasó con este señor que le hicieron trasplante de un corazón de cerdo, dice, hombre, a ver, hasta allá yo no consideraría que llegara la cuestión, ¿sabes? Pero claro, ya dicho así, suena a un criterio hasta ahora subjetivo. A mí me gustaría ir más allá y encontrar un criterio objetivo en la Biblia. Porque si vamos a coartar las cirugías, entonces habría que elaborar un manual, una guía general de qué cirugías están permitidas y qué no está permitido. Imagínate, ¿no? Eso es un tema súper delicado, muy delicado.
Entonces yo, de momento, repito, tengo claro y creo que sea mi sensibilidad, sea mi censura o lo que sea, nunca estaría dispuesto a que me pusiera un corazón de cerdo, aunque eso dependa de mi vida, por ejemplo, ¿vale? Ni a otro tipo de ensambles de esta naturaleza, ¿no? Que te vamos a meter, no sé, un pedazo de pierna de cerdo ahí o lo que sea. Hombre, no, ¿sabes? Pero eso no pasa de ser, repito, hasta ahora mi criterio personal, mis propios límites. Para llegarlo a ser una norma exigible a todos, es que hace falta más discusión. Y como bien decía el rabino Alejandro Abruj, un rabino de Argentina muy interesante, decía el rabino Alejandro Abruj, mira, lo que pasa es que el mundo está avanzando tan rápido que es que no nos da tiempo de pensar. Por ejemplo, como lo mencioné hace poco, esto de la carne hecha por computadora, ¿no? Por impresora 3D. Dice, ¿esa carne es kasher o no es kasher? Y yo, espera, ¿qué quieres que te diga? ¿Con qué se está haciendo, por lo menos? ¿Con base en qué proteínas? ¿Con base en qué tejidos? No lo sé. Déjame pensarlo. ¿Sabes? Esto no es para decir sí o no. No. Déjame y lo pienso. Pero hay tanto invento cada día, es que no te alcanza. No te alcanza la vida para leer lo que te interesa leer y estudiar de la Biblia y tener respuesta para los desafíos de hoy. Es que la cosa es súper complicada, ¿no? Pero le estoy poniendo estos ejemplos, ¿no? Entonces, claro, hay que saber sortear y poner ciertos límites respecto de qué vamos a hacer con nuestra existencia, con nuestra vida. Como estoy poniendo estos ejemplos, yo me puedo, a ver, supongamos, caso extremo, que hasta ahora creo yo que no lo haya hecho, salvo que no haya leído bien la etiqueta. Yo creo no haber tomado nunca una medicina que tenga cerdo o crustáceo, lo que sea, que no me he enterado. Pero estoy claro que si tuviera que llegar a tomarlo porque no hay otra cosa, me lo tomaría, ¿eh? Salvo que en ese momento Dios me ponga a mí un sentir y diga, no te la tomes. Vale, muy bien. Y eso lo he aplicado precisamente con lo que pasamos con el tema de la vacuna. La última regla que yo puse, por decirlo así, una guía, no regla, quito la palabra regla, pongo guía orientativa, fue, si el Señor no te censura en tu mente y crees que la te puedes poner, póntela, no pasa nada. Pero si algo te dice que no te la ponga, pues no te la pongas. Porque es que aquí, en últimas, como ya saben, sí que hay efectos secundarios, hay personas que les afecta, otros que no. Entonces a veces se hizo mucho bulla y mucho problema con todo este tema de la vacuna y tal. Y yo, pues no sé, en algún momento de reflexión recibí un poco esa especie de claridad sobre el tema. Dice, mira, para no entrar en polémicas y en situaciones que son supremamente complejas a veces, que incluyen cosas laborales o lo que sea. Y dice, mira, si Dios te inquieta, que no, pues no. Porque como Él es el que te hizo, Él es el que te conoce, Él sabrá, por alguna razón, que te ha puesto el sentir de que no te la pongas. Seguramente te iba a hacer daño. Pero si a otro no le dice nada y no le pone ningún tipo de censura, pues y se la puso, no pasa nada. Que no está pecando. Porque es que esta mañana también reflexionaba sobre algo que tenemos que estar nosotros muy atentos. Y es que normalmente, no sé por qué, puede ser una buena motivación, pero luego lo expresamos mal, y es el sentido de la justicia y la rectitud. Porque entonces, en ánimos de ver que el otro no haga un error o no se equivoque, entonces nos queremos meter en su vida y de repente, en vez de ayudarlo, lo estamos juzgando, ¿sabes? Ahí es donde digo, si yo me voy a meter en la vida de alguien, será para ayudarlo, no para juzgarlo en ese sentido. Oye, sobre todo en estos temas tan complejos, repito, no me estoy refiriendo a la generalidad de todos los mandamientos, que quede claro, porque si es evidente que hay un mandamiento en la Biblia súper taxativo, súper clarísimo, que no admite ninguna ambigüedad, ahí no voy a tener reparo en decirle, oye, lo estás haciendo mal, corrígete eso y déjalo. Pero en estos temas tan profundos, tan de minucias, tan de cosas, ahí hay mucho para hablar. Por ejemplo, en la Mishnah, a propósito de la revisión que hice sobre el Pesach, por ejemplo, me sorprendí. Ya yo lo sabía, pero ya cuando lo lees con más conciencia te sorprendes igual. Decía, por ejemplo, que si ya la masa estaba empezando a fermentar
y alguien comía un pedacito, no se le computaba como una falta, por ejemplo, ¿sabes? Son cosas que te ponen a pensar y dice, claro, ¿cómo vivía esta gente el mandamiento? ¿Será que lo llevaban tan a rajatabla como hoy pretendemos a veces? ¿O de repente todo partía de cierto contexto, de ciertas singularidades que a veces no percibimos? ¿Eh? Ahí está un poco la cuestión. Entonces, concreto, las golosinas, las comidas que incluyan animales de estos se excluyen. Cosas exteriores, tal, medicinas, según qué caso, según la exigencia, según que no haya otra alternativa, se puede, o simplemente si la puedes evitar, se evita. Eso sí, si se puede buscar una alternativa, se busca, y si no, pues ya está, por un momento, porque ahí está primando la vida. Que queda pendiente sobre la mesa establecer hasta qué criterios o con qué criterios se puede establecer un límite para el pikuach nefesh, de tal manera que no se esté usando el pikuach nefesh para hacer cualquier acceso a lo que es llamado inhabilitado, eso está pendiente. Eso todavía está pendiente. Eso es algo para seguir leyendo a profundidad. Dice, tocar embutidos provenientes del cerdo para preparación de alguien que lo va a comer. Ya te digo, porque esto es parte del oficio, ¿no? Es parte de un trabajo, por ejemplo, o es parte de una cuestión que no está o no depende de ti. Ahora, si eres tú el que va a ofrecer la comida, bueno, aquí hay grados. Yo, por lo menos, siempre he sido decir claramente quién eres. Oye, soy creyente, yo practico esto, yo esta carne no la como. Pero ya luego, si una persona está casada con un incrédulo, que pasa mucho, hoy hay mucha gente que está pretendiendo guardar Torah, pero está casado con un incrédulo, por ejemplo, dice, claro, ¿qué haces? ¿Qué haces? Rey, sinceramente vas a arruinar el matrimonio a nombre del mandamiento, cuidado, cuidado que la cosa no va por ahí. Ahí es otro escenario, por ejemplo, en el que una persona se puede llegar a considerar patur, o sea, no obligada, porque le está dando prioridad y trámite al matrimonio, que es una cosa súper sagrada, ¿sabes? Entonces por eso Pablo dice, oye, imagínate tú ese escenario, una mujer romana que se había convertido al Dios de Israel, al Dios de la Biblia, y tenía un esposo romano. ¿Hasta qué nivel podía ya admitir ciertas cosas? Hombre, está clarísimo que los delitos de muerte no los iba a participar, ni idolatría, ni muerte sexual, ni homicidio. Si su marido, el incrédulo, no estaba de acuerdo con que ella se apartara de esas cosas y le pedía el divorcio, pues se tenía que divorciar. Está claro, ¿no? Pero si su marido romano decía, oye, quiero comer hoy camarones, quiero comer pulpo y tal, ¿qué hace? No, no te lo va a cocinar porque eso está prohibido en la ley. Cuidado, que por ahí no pasa la cuestión. Eso ya hay mucha tela para cortar, pero no es esa la actitud. Porque precisamente aquí viene un trabajo muy delicado. A veces queremos las cosas a la ligera, a la fuerza, a la instantaneidad y hay que tener mucho cuidado. Porque por procurar la instantaneidad estropeamos las cosas. Hay que tener mucho tacto, mucha paciencia. A ver, con la tranquilidad de que Dios no está con una vara esperando a que falles para darte un latigazo. Eso hay que tenerlo claro. Porque precisamente esa es la imagen que aterra a muchos hermanos cristianos con respecto a la Torá. Dice, no, no, yo para qué voy a guardar mandamientos si violo uno, violo todo y Dios me castiga. A ver, ¿de dónde ha sacado eso estrictamente así? Esa no es la actitud ni la imagen que Dios ha comunicado. Porque uno parte y tiene que partir siempre de la conciencia. ¿Con qué motivación, con qué conciencia has hecho las cosas? Y saber que estás delante de Dios y que a Dios no le vas a poder ocultar ni mentir las cuestiones. Si tienes una situación súper extrema, pides consejo y nadie te da una respuesta, bueno, a ver, Señor, lo que vaya a hacer, perdóname si me equivoco, ¿no? Pero me lleva a hacer esto. O lo pones en oración, de pronto buscas un texto y de alguna manera te vas a guiar y no te preocupes si lo que hiciste al final no era así y luego te enteras que no era así, porque luego lo vas a corregir, vas a tener oportunidad de corregirlo o de pedir perdón a Dios y ya está, sigues adelante. ¿Me explico? Bien, dice, la fiebre la consideran impura, vaya, aquí se estamos pasando ya mucha cosa rara. Se están peleando un grupo llamado religiosos a los que descartaran usar calzado de cerdo, sí, también discutiendo de la piel de camello, muy bien. La mayoría de los tacones de piel y zapatos de vestimenta formal en mayoría son de cerdo. Vaya, complicado. No sabía de esta cuestión. Igual, como no uso nada de esas cosas, pues
Dice, las pieles con las que está hecho el Mishkan, el tabernáculo de reunión, ninguna de ellas es tamé. En eso sí está claro. Por ejemplo, aprovecho la pregunta y corrijo porque eso que han traducido en la Biblia como tejón no es tejón. Hoy se sabe ya que es jirafa. Y la jirafa, por si no lo sabían, es kasher. Es tamé, es tajor, perdón, se puede comer jirafa. Por si no lo sabían, ¿eh? Ahora que ya eso es una cosa de tabúes y de cuestiones, pero sí se puede comer. La jirafa es kasher, es apta. Entonces, lo que han traducido como piel de tejón es piel de jirafa. Y me llama la atención porque, claro, cuando lo ves y lo imaginas un poco, era como una especie de camuflado militar, ¿sabes? Era como cubierto con el color de la jirafa que hace un poco armonía con el color del desierto, con la tonalidad, y se vaya, eso hasta pudiera parecer tal vez imperceptible, ¿no? Dice, algunos judíos usan gorros con piel de zorro. Sí, eso es otro tema interesante, efectivamente, que me ha llamado la atención, por eso lo mencioné hace un momento con la Mishnah. En la Mishnah estaba permitido utilizar pieles de ciertos animales, y esto es un caso moderno. Usan lo que se llama el streimel. El streimel es ese gorro que parece un tambor y está hecho con piel de zorro. Entonces te preguntas, vaya, ¿cuál es el límite? ¿Será que ellos se están equivocando o yo me estoy equivocando? Hay que investigar. Pregunta, ¿es correcto traducirle cuando Sansón creo comió un panal dentro de un león muerto? Sí, eso es otro ejemplo, pero eso es una excepcionalidad, o sea, eso es otra cosa. Eso ya no entra dentro de lo que estamos hablando aquí. Pero sí es evidentemente que eso que él hizo violaba rotundamente la consagración que él tenía. Y aún así Dios no le hizo nada. Esas son las cuestiones paradójicas que hay que contemplar cuando leemos la Biblia y no tomarlos tan a la ligera ni escandalizarnos, sino decantarlo profundamente, ¿vale? Muy bien. Dice, puntos neurálgicos son aquellos mandamientos que nos confrontan más que aquellos que podemos elegir evitar. Exactamente, eso es. Supongo que no, pero despojarme de dudas, preguntaré, priorizar el principio de preservación de vida sobre el mandamiento a pesar de cometer pecados como de muerte como la idolatría. No, no. Ya lo acabo de responder hace un momento. La idolatría no se debe incluir dentro del Pikuach Nefesh porque precisamente lo he dicho de toda la vida. Los mandamientos se pueden suspender por la presión de la vida, excepto tres, que son los pecados de muerte: la idolatría, la inmoralidad sexual y el homicidio. Siempre lo he dicho, y yo creo que aquí hay muchos ya testigos de eso. Eso ha sido una regla, una norma que he mantenido durante muchísimo tiempo y no pienso que vaya a cambiarla. Así que eso sí hay que ser muy claros. La idolatría no hace parte de estas excepcionalidades, como no lo es la inmoralidad sexual, como no lo es el homicidio. Bueno, muy bien, Javerim. Hemos terminado por el día de hoy. El tiempo ha volado increíblemente rápido. Espero que se hayan aclarado o por lo menos dado luces a algunas de estas cuestiones que, repito, casi nadie las ha hablado. Por eso, esto que hacemos aquí es un ejercicio pionero, en cierto modo, sin echar farolas de nada. Es un ejercicio pionero de interacción de cómo estamos y cómo debemos percibir la Torah para nuestros días hoy en día. Y bueno, y bajo el temor del Señor, ¿no? Evidentemente. Bueno, entonces con esto nos despedimos. Gracias a todos. Que tengan un resto de Shabbat en Shalom, o los que lo inicien, y nos vemos en una próxima. Leitraos. Shalom.